Un poquito. Bien. Recuerdo dónde estaba la persona que hizo la pregunta sobre los ensayos acá. ¿Está acá? No me acuerdo bien quién era por eso. Si no, por ahí podemos ir por otro tema. Por ahí, si quieren, metemos tercer parcial, porque veo que hay gente que me dijo que me queda el tercer parcial ahora. Así que bueno, hay unas duditas con respecto a eso. Bien, ¿por dónde quiere arrancar? ¿Por el principio? Tipo, ya vamos a ver lo del tercer parcial. Sí, si no hay por ahí dudas con respecto al segundo parcial. Hay gente que tiene que dar segundo parcial acá, por las dudas. Para... Bien. No, podríamos ir un poquito mechando con el tercero. Algunas duditas, algo con Ok. respecto a distintos textos. No sé hasta dónde vieron. El tema de la psicosis, la introducción al narcisismo, eso lo vieron en el tercer parcial. Eh, bueno, si por ahí no tienen dudas, en particular en el segundo parcial, sí les podría dar por ahí un vistazo un poco más, eh, por ahí dónde enfocar. Mira, tres ensayos, lo que es sexualidad infantil, la caracterización, el chupeteo, eh, todo lo que implica después periodo de latencia también, eh, la diferenciación entre neurosis y perversión, o sea, fija que por ahí hasta te ponen la frase textual de explicar por qué la neurosis es negativo a la perversión, es básicamente eso. Con respecto a después el texto de pulsión y destino de la pulsión, eso, ejemplificar qué es la pulsión, por qué no es un estímulo externo y es un estímulo interno, los componentes de la pulsión, básicamente todo lo que describe a la pulsión en sí. Eh, no creo igual que pregunten de ese texto en particular porque es muy cortito, o sea, pero sí es fundamental. Eh, después, fantasía, vos lo que tenés que apuntar más que nada en fantasía es toda esta cuestión del paso del factor accidental a lo constitucional, que eso es, en mi tesis, es fundamental para poder entender un poco cómo se da la formación de síntomas ahora, tomando en cuenta lo funcional dentro de la teoría de Freud, cómo se da en la fantasía como eslabón intermedio, eh, la cuestión también, bueno, del síntoma como formación de compromiso y sustitución, o sea, de conferencia 23, sabete todo, eso desde ya, eh, porque para mí es fundamental, conferencia 23 es un texto importantísimo, que lo van a seguir viendo a lo largo de la carrera. Eh, Después, complejo de Edipo y la verdad, todo, ¿sí? Obvio, organización sexual infantil, la primacía del palo, todo lo que constituye el Edipo, la diferenciación entre el Edipo en el varón y en la niña, eso es fija que te lo van a preguntar, tipo diferenciar el Edipo en el varón y en la niña, cómo se da en uno y cómo se da en el otro, todas las secuencias. Eh, no sé si viste narcisismo, tal vez, pues por la duda lo digo, si vieron narcisismo, tal vez en el tercer parcial entra y por ahí les sirve esto también. Narcisismo lo que tienen que apuntar
es básicamente esto. En principio, entender cómo la diferenciación entre narcisismo primario y secundario, con todo lo que eso implica, la diferenciación entre yo ideal e ideal del yo, que va de un lado y del otro, el cómo también en el medio la lógica edípica se pone en juego con respecto a eso, cómo irrumpe la elección de objeto con respecto al yo ideal, al narcisismo fundante, cómo lo interrumpe, se ve interrumpida, también la cuestión de la conceptualización ahora de la teoría libidinal con respecto a la libido yoica y la libido objeto, en donde se posiciona más una o en la otra, mientras una se posiciona más de un lado o del otro, la otra se empobrece, eso es fundamental. Utilizar también los ejemplos que Freud brinda al principio, como para conceptualizar un poco el narcisismo primario, o sea, ¿por qué Freud plantea que existe un narcisismo primario, un narcisismo que se da en la temprana edad? Bueno, tomando en cuenta todo el bagaje teórico que ya fue exponiendo con respecto al autoerotismo y demás, y también los distintos cuadros clínicos que Freud expone, sobre todo la parafrenia, eh, por ejemplo, lo hipocondríaco o la cuestión de las enfermedades orgánicas. Eh, Fran, algunos le tomaron narcisismo por eso en el tercer parcial. Yo supongo que se los van a volver a tomar en algunas condiciones. Si se lo tomaron ahí, se lo van a volver a tomar. Eh, Eso, los cuadros clínicos, sabérselos, sobre todo la parafrenia, porque a mí me parece, sobre todo la caracterización del extrañamiento con el mundo externo y el delirio de grandeza, para poder entender un poco, como Freud diciendo, bueno, para que se dé esto tiene que existir una base que me permita entender cómo surge esto, como que cómo se da este extrañamiento del mundo exterior si previamente no existió algo que me explique cómo surge esto. Bueno, el surgimiento está en la conceptualización de este narcisismo primario y que en principio existe un yo que se constituye, que funciona como una instancia de unidad psíquica en donde toda la libido que estaba eh, desorganizada dentro del propio cuerpo ahora se encuentra nucleada dentro del yo y el yo ahora funciona como objeto sexual, como objeto de estímulo, eh, en, donde, en donde uno se siente pleno, se siente perfecto, se siente sin límites con respecto a lo que es la satisfacción y a lo que puede llegar a ser, el famoso su pequeña majestad que Freud expone, sumado también a la cuestión libidinal que viene con respecto a los cuidados que el niño ofrece, le ofrecen los padres a su propio hijo, que le dan una recarga libidinal muy grande, porque el cuidado no deja de ser un estímulo de carga libidinal para que obviamente el cuerpo eh, se recargue de esta energía que viene de afuera, que ahora está depositada en el propio cuerpo y que necesita una organización y que esa organización viene de la mano con la constitución del yo. Y que después esta libido que está ubicada en el propio yo se vea expuesta a depositarse en un objeto externo, que es justamente la primera elección de objeto amoroso, que es justamente bastante potente, bastante fuerte, porque se deposita demasiada libido en ese primer objeto de amor, que en muchos casos, en el caso de varón, termina siendo la madre. Y ahí estamos entrando a la lógica edípica que se pone en juego, sumado también a que se resquebraja esta idea de profundización, porque todavía al tener depositada no solamente la libido por fuera de un objeto externo, no significa que se pierda de todo este narcisismo primario, porque todavía hay una idea de querer poseer a ese objeto, que ese objeto sea mío, que me pertenece, que justamente es la madre, y ahora se pone en juego la aparición de un tercero, que es justamente este padre, que pone límites, que irrumpe, que dice, mira, hasta acá llegaste, no podés seguir por acá, obviamente no de manera literal, pero se entiende que hay una limitancia que me restringe este objeto que yo quiero poseer, y tomando en cuenta todo el badaje de, bueno, que exista ciertas personas de sexo opuesto que no poseen el mismo genital que poseo yo y que se crea toda esta fantasía de amenaza de castración, con respecto a que, bueno, si yo sigo adelante con este acto, puedo llegar a tener un perjuicio para mi propia integridad física, o sea, prefiero resignar este deseo sexual que siento hasta ese objeto para mantener mi integridad física. Por lo tanto, al resignar este objeto de amor, esa libido es retraída a modo de, como los pseudópodos en la metáfora de la ameba,
ese tentaculito que estaba depositado por fuera ahora vuelve hacia el propio organismo de la ameba, en este caso la libido resurge, vuelve hacia el propio yo, pero esta vez no viene sola, sino que viene de la mano con la conservación de estos objetos que no se resignan fácilmente, estos primeros objetos de amor, que son tanto la madre como el padre, porque dentro del padre existen ciertas emociones tiernas que se mantienen, porque por más que el padre sea un obstáculo y por más que sintamos celos frente a la pareja edípica, a esta figura del padre, también lo queremos y conservamos cierto cariño para con él. Por lo tanto, ambos objetos se incorporan al propio aparato psíquico, alterándolo y dando lugar a una alteración dentro del propio yo, que es la aparición del ideal del yo. ¿Qué es esta manera de querer recuperar un poco este narcisismo perdido, este narcisismo primario que se perdió? Y como sabemos, las satisfacciones que se dieron en una instancia, lamentablemente nosotros buscamos recuperarla, repetirla, pero no lo logramos con el mismo efecto en el momento. O sea, el narcisismo secundario es una suerte de recuperación de ese narcisismo que se perdió y no se vuelve a recuperar jamás, pero no deja de ser un intento y algo que más o menos se acerque. Ahora nosotros dejamos de hacer nuestro propio ideal y ahora ese ideal, a modo de representación, que era que estaba ubicado en objetos externos, ahora incorporados en nosotros mismos, que modifica nuestra propia conducta, porque ahora nos marca un camino a seguir, una manera de nosotros poder también limitarnos y decir, bueno, yo tengo que ser de esta manera para poder lograr satisfacción. Mientras más nos mantengamos en el camino que nos allana el ideal del yo, mayor satisfacción vamos a sentir en la interpretación de los sueños, introducción al narcisismo, perdón. Mientras más nos enfoquemos en ese camino del deber ser, más satisfacción vamos a sentir. Pero mientras más nos desviemos de esta instancia, de este camino que nos marca el ideal del yo, mayor reproche vamos a tener de parte de él, porque el ideal del yo no deja de ser una instancia criticadora porque incorpora la conciencia moral. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta temporalmente en la historia sexual de cada sujeto existe el periodo de latencia, el periodo de desexualización. Caída del sepultamiento de Edipo, configuración de los diques anímicos que vienen de la mano con el ideal del yo, justamente el narcisismo secundario, este resurgimiento de lo sexual hacia el propio cuerpo otra vez, pero ahora con un objetivo distinto, ¿sí? No se da esta desinhibición o fuera de estos sin límites de la sexualidad que se encontraban anteriormente. Ahora nosotros tenemos incorporado la ley dentro de nosotros, lo que nos limita. Ya no necesitamos a alguien que esté por fuera que nos marque un límite, sino que ya lo tenemos incorporado. ¿Sí? Esto es una constitución muy grande dentro de nuestra propia manera de posicionarnos en el mundo, a la hora de comportarnos. ¿Sí? Ya lo tenemos interiorizado en cómo enfrentarnos frente a ciertas situaciones o ciertas ambiciones que nosotros tenemos que entran en conflicto y que, bueno, tenemos que saber llevarlas y ahora tenemos mecanismos para poder llevarlas adelante. Bien, eso con narcisismo. Hacer una pregunta. A partir de la parafrenia se puede explicar el narcisismo primario siguiendo el camino de cuando Freud define el narcisismo y dice que el narcisismo primario es una inferencia retrospectiva. Mira, la parafrenia sería una manera regresiva de querer volver a ese narcisismo primario. Sí, es una manera de querer volver a ese cuadro mediante obviamente una patología, porque la parafrenia no deja de ser un cuadro patológico, pero es como una manera regresiva de volver a ese narcisismo primario característico de los niños pequeños. Sí. Bueno, gracias igual. Bien, eso más que nada, lo importante que tiene que saber el narcisismo es lo que acabo de comentar, o sea, no sale de ahí. Tipo, bueno, también les pueden preguntar sobre la elección, ¿no? Los distintos tipos de elección de objetos que devienen justamente una vez que se da el sepultamiento de Edipo y todo eso, de que, bueno, son dos tipos de vías de elección de objetos, está, bueno, la anaclítica o la de tipo amorosa, que justamente busca eh, suplir esa falta, que es justamente el resurgir, o mejor dicho, sí, el volver a obtener ese tipo de satisfacción que era el objeto de amor primario, que era justamente la madre en el caso del varón,
volver a revivir esa sensación de, bueno, buscar un vínculo por fuera de la familia, en otra persona, en una persona que cumpla ciertas características que me recuerden a ese objeto primario de amor que yo tuve anteriormente. ¿Sí? Ese sería uno de los tipos de elección de objeto de amor una vez que se da ese ocultamiento del complejo de Edipo. O si no tenés el narcisista, que justamente es la otra vía, que es recuperar ese narcisismo primario que nosotros teníamos mediante la vinculación con otra persona, que es básicamente encontrar ciertas características que me recuerden un poco o que rememoren un poco a ese narcisismo que nosotros teníamos, que es una manera como de complementar o satisfacer mediante otra vía. O sea, no la podemos obtener mediante nosotros mismos, bueno, la buscaremos en otra persona. ¿Sí? Eh, el autoerotismo básicamente, tomen en cuenta que estamos hablando de la temprana edad, el narcisismo a ser característico que el propio yo sea un objeto de amor, todavía estamos dentro de la etapa autoerótica, en específico porque nos satisfacemos nosotros mismos y tenemos esta idea de que todos los objetos que nos rodean nos pertenecen. Inclusive la elección de objeto amoroso es una idea de poseer ese cuerpo. Nosotros no queremos vincularnos de manera amorosa, sino que queremos poseer ese cuerpo, que ese objeto, justamente, que la madre en el caso del varón, es mi propiedad. ¿Sí? Todos los cuidados que me brinda, toda la satisfacción que me da es para mí, no para nadie más. Una vez que se mete este tercero, que es el padre, a irrumpir, a marcarme un límite, como diciendo, mira, todo esto no es tuyo, y toda la satisfacción que la madre te puede brindar, no te la va a brindar siempre, sino que también se lo tiene que brindar al padre, cierta satisfacción. Pero sí estamos todavía dentro de lo que es el plano de lo autoerótico, dentro de lo que es el narcisismo. Dentro de, si nos paramos en 3 ensayos para poder hablar de eso, sí, se da el narcisismo primario junto con el autoerotismo, obviamente se da toda esa organización libidinal en torno al yo, pasamos de las pulsiones parciales a un poco una organización previa, englobada en el propio yo como objeto primado, que sería el primado del falo, si se quiere, dentro de lo que es el complejo de Edipo, sepultamiento de Edipo, obviamente, después, caída del Edipo, complejo de castración, periodo de latencia, pasamos ahora junto con el narcisismo secundario, desexualización, eh, interiorización de la ley dentro del aparato psíquico, la conciencia moral, los diques anímicos, etcétera, etcétera. Más o menos, para que ustedes tengan idea, van por ahí. Después, por ahí es muy inquilombado lo que acabo de decir, pero después por ahí les voy a pasar un cuadrito bien esquematizado para que puedan ver las distintas etapas y por ahí lo puedan entender un poquito mejor. ¿Cómo se explicaría la constitución del yo como unidad? Mira, es una acción psíquica que se tiene que llevar adelante sí o sí para que nosotros podamos organizar en principio toda esa energía libidinal que desborda el propio cuerpo, que en principio en el primer momento de la vida, toda esa carga energética está bien que se encuentre dispersada por todos lados y tenga ese carácter parcial y anárquico, pero llega un punto en que nosotros, para poder seguir avanzando en nuestro desarrollo psicosexual, más que nada nosotros necesitamos que se lleve adelante un tipo de acción que justamente es la constitución del yo. Que la constitución del yo lo vamos a ver muchísimo mejor esquematizado en el yo y el ello, en la idea de que nosotros entendamos que el yo es una modificación del propio ello que deviene de las exigencias del mundo exterior. ¿Sí? El yo viene a ser como una especie de orden durante todo este caos que es lo pulsional. Que lo pulsional es totalmente... lo funcional no tiene un orden, no tiene una búsqueda, simplemente es empuje y es descarga y es satisfacción. No hay nada que lo pueda mediar, no hay una manera de decir, bueno, yo tengo este tipo de finalidad y puedo negociar. No, el ello siempre va a ser una fuente de energía constante, porque las pulsiones son constantes, que viene justamente de la mano con una carga energética que es obviamente la libido,
que van siempre a exigir una descarga, y esa descarga se tiene que dar por cualquier vía, pero la descarga tiene que estar. Y el yo lo que busca es en principio poner un freno, pero también garantizar una, una manera de descarga organizada de todas estas cosas. ¿Sí? Justamente el yo, para poder entenderlo en introducción al narcisismo, por ahí el narcisismo no da una ejemplificación bien clara, Freud, a la hora de entender cómo se da esta acción psíquica. Lo que sí tenemos que entender que la constitución del yo es fundamental para que se dé eh, el paso de la energía libidinal del propio yo hacia el afuera. Si no, no hay manera que se dé esto. O sea, el punto clave para nosotros entender cómo se da este flujo de energía libidinal es entender que primero tiene que estar organizada en un punto para que después pueda salir afuera, para que después la podamos depositar en un objeto externo y nosotros podamos libidinizar el mundo. Si no, no hay manera. Si no, no podría existir esa cuestión. Si nosotros no tendríamos un yo constituido y bien fuerte, no se puede dar todo esto. O sea, no existiría ni complejo de Edipo, ni que nosotros nos vinculemos con otra gente, o sea, eh, no hay manera sin un paso previo que es esto. Sí, Bruna. Entonces el yo, o sea, vendría como a organizar todo lo pulsional que, o sea, que está como en el ello, digamos. Sí, Ok, sí, sí, sí. gracias. Sí, el yo, si nos paramos en el yo y el ello, es un mediador. Ok. O sea, el yo siempre viene a funcionar como una instancia que media. El tema que acá en el yo y el ello pierde esa característica que tenía el yo hasta este momento, que era una instancia fuerte, una instancia todopoderosa que vigilaba todo y tenía ojos en todos lados. Y ahora pierde medio esa predominancia porque hay otras instancias que son un poquito más fuertes, en especial el ello. El ello, para que el yo pueda funcionar, y esto tómenlo en cuenta desde la metáfora del jinete y el caballo, eh, para que el yo funcione tiene que tener una recarga energética, y esa recarga energética siempre viene de la mano con el ello. ¿Sí? Para ustedes entender la relación entre el ello y el yo, eh, el ello funciona como una fuente de energía que es lo pulsional, lo más primitivo, lo más abarca, lo más primitivo que tiene todo ser humano, que es el ello. Después viene la constitución del yo por medio de las exigencias del mundo exterior. Eh, el yo funciona como un mediador, como una especie de modulador de las exigencias y las descargas que pide el propio ello, que justamente es un jinete que trata de controlar a este caballo descontrolado, salvaje, que constantemente quiere ir para cualquier lado, y que el jinete justamente lo direcciona para acá, como diciendo, bueno, vamos a ir para acá y vamos a tener este tipo de descarga de lo que vos me estás exigiendo. Puede ser mediante la sublimación, puede ser mediante una formación reactiva, no importa, o directamente, no importa. Pero la cuestión es que siempre tiene que estar mediada lo pulsional. De vez en cuando igual el yo lamentablemente tiene que ceder frente a las exigencias del ello, porque el ello no deja de ser una fuente de energía, y para poder mantener una cierta eh, regulación, si se quiere, y tener también una buena relación entre ambas instancias, de vez en cuando tiene que dejarse dominar por este caballo jinete, lamentablemente. No, lamentablemente, no sé para qué dije eso, pero para mantener, sí, justamente, tómenlo como una especie de un ente diplomático, el ello, como es un ente mediador, como si fuera, no sé, la ONU, y después están los distintos países que exigen cosas, y justamente el yo viene a ser como esa instancia que negocia, y que lamentablemente el yo se lo voy a decir en estos términos, hace lo que puede, no, nunca logra satisfacer del todo a todas las instancias, porque todas las instancias piden algo distinto, y llegar a un punto que logre satisfacer a todo el mundo no lo logra. Por eso también nosotros somos propensos a ser neuróticos, porque justamente no logramos satisfacer a todo el mundo. Eso también es una de las particularidades que tiene el yo, que el yo, al ser un simple siervo, un simple mediador, pierde un poco toda esta predominancia y sí, también esta
este poder que tenía la palabra yo, y sobre todo entender que nuestra propia conducta no está medida por la conciencia, sino que hay mucho de inconsciente en nuestra propia, o sea, mucho de nuestro comportamiento, todo lo que llevamos adelante, sea la vida, nuestra vida amorosa, familiar, académica, laboral, etcétera, etcétera, el día a día, mucho está medida por cosas que están más allá de nosotros. Que justamente son estas instancias muy poderosas que son el ello, el mundo exterior y el super yo. Bueno, Eh, creo que Tommy, esto tiene que ver un poco, creo que en el texto decía como el yo como una pobre cosa, o sea, sí, como obedece al ello y al super yo. sí. A mí se me complica como explicar más o menos esa frase. O sea, entiendo como muy por arriba que sí, siempre está como obedeciendo, pero ¿qué más? A ver, el yo eh, no es que tampoco es un pobre tipo que no puede hacer absolutamente nada frente a los embates de las distintas instancias. O sea, tiene un poder para poder persuadir. Lo que sucede muchas veces es que por ahí no se puede del todo, por ahí el yo está muy ocupado en mantener a raya una instancia y la otra instancia se le está escapando y se le está desbordando y no la puede controlar. Por ejemplo, si el yo está más preocupado por mantener a raya las exigencias del ello, muchas veces puede caer en la severidad del super yo. El super yo puede desbordarse, porque muchas veces sucede. Una de las características propias del super yo es, mientras más nosotros seamos personas eh, por ahí súper ilustres, correctas, no cometamos ningún tipo de falta ni de pecado, por así decirlo, ni nada por el estilo, o error, más severo se vuelve el super yo. Pareciera como si fuera algo irónico, inclusive, que entre más nos comportemos bien, el super yo sea aún más exigente y más severo. Bueno, viene de la mano un poco con esto, porque el super yo está más preocupado por mantener a raya lo pulsional que en preocuparse por las cuestiones que son las exigencias propias del super yo, como que deja que el super yo sea más predominante dentro de la instancia y que tome un rol más fuerte que lamentablemente está alimentado por, obviamente, el propio ello, que el super yo funciona como el famoso abogado del ello. Hay una frase de Freud en el texto que viene que puede ser pregunta, seguramente de parcial, que más que nada lo que quiere decir es que el super yo, esta palabra como de abogado, como representante del ello, viene la idea de que eh, gran parte de la fuente energética del super yo radica en lo pulsional, específicamente en las pulsiones de muerte, en las pulsiones autodestructivas, en las pulsiones que desligan la energía que busca desligar, que busca desunir, que busca eh, traer esta autodestrucción, esta agresión, este reproche constante, esta severidad, está alimentada justamente por la pulsión de muerte. Eh, no solamente que funcione como instancia criticadora, o sea, si fuera simplemente como Freud lo planteaba en narcisismo, que sea solamente una instancia en donde nos marque qué tenemos que ser y qué no, bueno, bárbaro, pero es mucho más allá de super yo, que es simplemente eso, es simplemente quedarse en una instancia de conciencia moral, si se quiere. Es una instancia que exige de más, exige mucho, constantemente, no se satisface simplemente con que nosotros nos comportemos bien, porque mucha gente siente este sentimiento de culpa, esta situación de que estoy haciendo algo que no debo, pero no entiendo qué es, porque yo no me estoy comportando mal, no estoy haciendo nada malo, o sea, no estoy, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una persona que sea eh, muy estudiosa, que lleve todo el día, que no cometa ningún error, que vaya al día con las materias, que dé los finales, bla, 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 sea el alumno ideal, ponele, por ejemplo, que no cometa ningún error. Y quiere tener un momento para poder dispersarse, estar, divertirse, no sé, ver una película, estarse con los amigos, qué sé yo, una cosa así. Nada. Y de repente sienta una sensación como que está en falta.
como que no tiene que estar haciendo lo que está haciendo, pero no entiende por qué está mal por qué se siente mal consigo mismo, porque no está haciendo nada malo, simplemente está dispersándose como si fuera un momento de ocio después de trabajar tan duro, pero sin embargo se genera esta sensación de, bueno, no tengo que estar acá, tengo que estar en otra parte, haciendo lo que tengo que hacer, pero no entiendo por qué me reprocho lo que estoy haciendo, me siento culpable de lo que estoy haciendo si no estoy haciendo nada malo. Bueno, un poco viene de la mano con la severidad del super yo y que el super yo sea una instancia que esté ubicada en el inconsciente. Es otra cuestión. Porque este sentimiento de culpa es mudo, no es que tiene una representación, una palabra o algo que me remita, sí, ahora entiendo por qué me siento culpable. No, este sentimiento no tiene una clara representación en sí, para que nosotros podamos tener esta idea clara de por qué nosotros nos sentimos mal y bueno, obviamente remediar eso. Es como algo que escapa de nosotros mismos, esta sensación. Y está obviamente alimentada, como ya comenté, con el ello. A mí lo que me pasa, o sea, con el super yo es que, bueno, es uno de los temas que más me cuesta, tal vez por falta de lectura, pero entiendo que o sea, me cuesta entender cómo se origina. O sea, sí creo que se da con la salida del complejo de Edipo. Sí, Ok, sí, pero sí. O ¿cómo lo sea, explico? Porque yo me hice mucho quilombo con el texto cuando hablaba también de bisexualidad, creo que era. sí. O sea, no entendía a qué se refería. O sea, ¿se refiere a la bisexualidad como lo conocemos A nosotros ver, ahora o qué? no, porque, o sea, dentro del complejo de Edipo existen distintas direcciones en donde se puede tomar la elección de objeto. O sea, Freud va a decir que existe una bisexualidad constitucional en donde nos marque que puede direccionarse la elección de objeto, por ejemplo, no sé, de la manera inversa, en el lado del Ujú. varón, que elija como objeto de amor al padre y sienta hostilidad frente a la madre. Eh, pero siempre la dirección más normal es que se dé lo paradigmático, la cuestión de que, bueno, deposite lo sexual frente a la madre y tenga esta rivalidad con el padre, y que después eso dé lugar a la constitución de lo superyoico. Pero yo no me detendría tanto en eso, Ah, porque ok. la verdad es simplemente Freud pues, pensando en voz alta tal vez, o simplemente esbozando algo, pero lo más importante del super yo son los dos orígenes del super yo, o sea, la identificación primaria y después que sea heredero del complejo de Edipo. O sea, con la identificación primaria tenés que tomar en cuenta que el varón, la identificación, remontándonos a la psicología de las masas, tenés que entender que la identificación se da previo a la elección de objetos. Es como el mecanismo de vinculación más primitivo y más originario que tiene el ser humano, que es identificarse con un otro. En el caso de varón sería identificarse con el padre y tomarlo como modelo así, como diciendo, bueno, yo cuando sea grande quiero ser quiero ser mi papá que pueda hacer todo y yo no puedo hacer nada porque no sé manejar el mundo, básicamente. Que después, obviamente, cuando se da la elección de objeto, esta identificación se ve un poco trastocada porque ahora se dan unas emociones hostiles hacia la figura que antes se admiraba, ahora Ujú. se la toma como rival y ahora se la toma como alguien a quien eliminar o sustituir frente al deseo de poseer a la madre, y que después, una vez que se da el sepultamiento de Edipo, esta identificación se reflota y se vuelve a dar otra vez esta identificación con el padre, y a su vez al resignarse la elección de objeto sexual, la investidura sexual frente a la madre, ahora se la sustituye por una identificación con eso también. Ok. Porque la madre no deja de ser también un representante de la ley, de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en la casa, por ejemplo. Que después, obviamente, eso, el malestar en la cultura, lo vas a ver que se refuerza aún más con el tema de las normas sociales y lo que se constituye dentro del mundo exterior, lo que es esperable. El super yo se alimenta también de eso. O sea, no se queda únicamente en ser heredero del complejo de Edipo, sino que también se va enriqueciendo aún más y se da esa especie de añoranza del padre. Por ejemplo, Freud lo ejemplifica mucho con las constituciones de las religiones monoteístas. Ujú. Esta idea de que exista un padre eh, superior, fundante, que somos padres, somos todos descendientes de uno mismo, que nos cuida,
que nos protege, pero también nos marca qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Un poco viene de la mano esta idea de que, bueno, se quiere recuperar un poco de esa añoranza que se tenía con los padres, en la imagen obviamente de una figuración más celestial, porque obviamente los padres al caerse del sepultamiento del complejo de Edipo, también empezamos a sentir que no son gente todopoderosa ni que son gente perfecta, sino que simplemente son seres humanos como nosotros, y un poco esa idealización que teníamos anteriormente es medio que se cae y se reflota un poco o se intenta recuperar. O sea, siempre Freud vuelve a la misma lógica de que se quiere recuperar algo que se tuvo y un poco se da esta idea de que, bueno, un poco lo queremos recuperar en base a la edificación de un ser que está por encima de nosotros y que nos protege y que nos mira y que nos mima y nos cuida, pero que también es riguroso, que nos marca las cosas que tenemos que hacer y no tenemos que hacer. Ok. Y después con respecto a lo de la desventaja económica, porque eso a mí me lo preguntaron en el parcial y no sabía qué era, Bien. como así, tipo, como para tener una idea. Desventaja económica, ¿cómo era la pregunta en particular? Ahí va, está. Si me das un segundo la busco. Dale, dale, dale. Porque desventaja económica, a ver, ¿qué podría? Em, Ahí va, acá. Dice, ¿cómo explica Freud la Uh-huh. instauración del super yo y por qué habla de una desventaja económica de su implantación? Creo yo que va más del lado de la desventaja económica con respecto justamente a esto, de que hay un desequilibrio, justamente la fuente de energía principal del super yo, justamente las pulsiones energéticas, y que no es que simplemente yo se contente simplemente con dejar de llevar adelante distintas prácticas, sino que un poquito se siente una satisfacción de super yo mediante el sufrimiento, mediante la formación de síntomas, por ejemplo. Creo yo que un poquito esa pregunta va de la mano con el tema de la reacción terapéutica negativa. Por ejemplo, el super yo evita a toda costa que nosotros nos libremos de algún malestar, como por ejemplo un síntoma mediante la cura analítica, o por ejemplo eh, hay la resistencia que se da justamente esta caracterización de esta reacción terapéutica negativa, que la paciente pueda transmitir eh, cierta, podamos ver cierta evolución beneficiosa para con el paciente, nosotros se la transmitimos y ni bien se la transmitimos, el paciente empieza a retroceder, empieza a resistirse, empieza a tener actitudes negativas frente al propio terapeuta. Bueno, esto le marca que el super-yo está actuando con fuerza porque el super-yo no quiere librarse de ese malestar. ¿Por qué? Porque el super-yo siente una satisfacción mediante el mantenimiento de este malestar en la persona. Por eso por ahí se da esta desventaja económica, porque el super-yo no va a querer a toda costa que nosotros nos libremos de, de algo que provoque un reproche o una sensación de infortunio, porque justamente la búsqueda de satisfacción de esta instancia es justamente eso. O sea, Por no ahí va va a que contra. nos liberemos de lo que nos genera satisfacción. Satisfacción para consigo mismo, porque no es una satisfacción para nosotros, porque nosotros nos Claro. sentimos mal. Ujú, A sí. ver, pero para el super yo esto le genera un placer, que nosotros no sintamos mal, justamente. Justamente el super yo siente placer mediante que nosotros nos sintamos culpables, nos sintamos mal, que no estamos capacitados, porque justamente la fuente principal de energía que siente el super yo, que esto es algo fundamental que lo sepas y que lo sepan los compañeros, que es la pulsión de muerte, desde lo pulsional. ¿Cómo se vincula lo pulsional con el super yo? Pulsión de muerte a mano poder.
justamente eso. Lo, Eh, por favor, ¿Cómo no te escuché? si lo podés repetir lo que acabas de decir del super ¿Qué yo. es eso que el super yo, para poder entender por qué lleva adelante este tipo de actos y siente satisfacción de que nos sintamos mal y que sienta satisfacción del propio síntoma, es esto, de que eh, al ser como fuente principal energética el ello, mediante la proporción de pulsiones de muerte, la pulsión de muerte al buscar un desligamiento y una autodestrucción y una vuelta al estado inerte, al estado previo a todas estas cuestiones del encuentro con el estímulo constante que siente la persona, el estado previo del nacer, obviamente que es llegar a la muerte, porque no hay otra manera de volver que no sea muriendo. Eh, Eso, una de las maneras de autodestrucción que siente satisfacción en super yo y de satisfacer este tipo de pulsiones es justamente evitar a toda costa que nosotros mejoremos dentro de lo que es la instancia de la terapia, ¿sí? Porque la reacción terapéutica negativa es exclusiva de la terapia, igual que la transferencia, sea justamente exclusivamente en el vínculo del médico con el paciente. Ok, Por eso, cuando una de las características es esa, cuando nosotros exponemos frente al paciente una cierta evolución frente a ciertos malestares que fue presentando a lo largo de la terapia y que el paciente pareciera que está empezando como a mejorar, nosotros lo exponemos y el paciente empieza a sentir situaciones que obviamente escapan, porque no es que el propio paciente dice, bueno, ahora me voy a empezar a sentir mal porque mi super yo me está diciendo que me voy a sentir mal. No, son situaciones que escapan a nuestro propio entendimiento porque, bueno, acá empezamos a entender en este texto fundamental, que es un mantra, que hay muchas cosas que escapan a nuestra propia conciencia, que nosotros no somos totalmente conscientes de todos los comportamientos que nosotros llevamos adelante y todas las decisiones que nosotros tomamos, sino que hay fuerzas que están mucho más allá de esto, que nos condiciona en nuestro día a día llevar adelante ciertas cosas. Una de ellas es el super yo, que está ubicada en el inconsciente, y como sabemos, el inconsciente es una instancia estructural que engloba inclusive hasta el propio yo. O ujú, sea, eso es otra de las novedades que tienen que saber, que eh, la instancia del yo es también parte del inconsciente, una parte de este, que es específicamente los mecanismos de represión y resistencia frente a los embates de estas dos instancias. ok. No sé. Sí, sí, sí. Pero, o sea, lo que no me queda claro es, eh, o sea, no el super yo o el ello no va a querer, tipo, que nosotros mejoremos, por eso es que habla como de esto que, o sea, que retrocede capaz en la terapia. Claro, Ok, sí, sí, ah, sí, listo. sí, sí, sí. O sea, la resistencia que nosotros mejoremos viene del super yo. Ok, Y obviamente del ello, porque el ello también es fuente de la fusión de muerte. O sea, como también es fuente de lo placentero, también es fuente de lo destructivo. ok. Em, y después otra cosa que no me quedó muy en claro es cuando dijiste esto, lo del abogado del ello. Puede ser. Uh -huh. Que Sí. como que no entendí muy bien. Más que nada que funcione como representante dentro de lo que es la instancia pulsional de lo que es la pulsión de muerte. Ujú, O sea, que el super yo se nutre energéticamente del ello podría ser un poco irónico, como diciendo, che, pero tiene una muy buena relación el ello y el super yo, siendo que el super yo es una instancia súper crítica y súper severa y súper moral, hipermoral, y el ello es una instancia amoral. ¿Por qué tiene tan buena relación? Bueno, justamente por esto, porque hay una fuente de energía constante que le transmite el ello al super yo, que es justamente las pulsiones de muerte, que las pulsiones de muerte logren una satisfacción y una descarga mediante el maltrato constante y severo que el super yo le brinda al ello, que justamente son estos reproches constantes, que ojalá fueran solamente reproches, ya directamente es maltrato que le ok. brinda el super yo al propio ello. Entiendo, pero, o sea, esto de como, o sea, funciona como un representante del ello, pero porque el ello está como mucho más inconsciente que el super yo.
Sí, Ok, el ello es lo primitivo y lo básico del inconsciente. ok, entiendo. Eso sí. O Gracias. sea, el super yo es una instancia que está más por otro lado, pero que funciona como un representante. Ok. O sea, como que el ello está mucho más inconsciente que el super yo. O sea, vendría Originalmente yo, sí. super yo y ello. O sea, si pudiéramos hacer como una especie hay como una figura que Freud usa en el texto, Ujú, sí. eh, donde el ello está ubicado demasiado abajo, bien profundo, en la profundidad de ese, como una especie como de vesícula o globo que hizo Freud ahí, y la conciencia, que es como la parte más externa, y bueno, eso lo vimos obviamente en lo que es más allá del principio de placer, que la conciencia está por fuera de todo esto, y el yo está dentro y tiene esa parte inconsciente. eh, Tenemos en cuenta que el ello, al estar tan profundo, está tan alejado, y el super yo hace una instancia que por ahí, al tener todo esto que implica, que es la interiorización de los objetos de amor que se resignaron en el complejo de Edipo y se incorporaron al propio yo, que vienen del mundo exterior, podríamos decir que está un poco más próxima a la conciencia. No quería decir que esté ahí nomás, pero que esté un poco más cerca, sí. Ok, listo. Gracias. Por lo menos entendí un poquito más. Bien, 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 bien. Es un tema difícil igual. Sí, No es sencillo. sí, sí, sí. Bien, ahí Fran me preguntó sobre pulsión de muerte y pulsión de vida. Si eso se ve más allá del principio de placer, sí. Sí, esto se ve y es fundamental, está en la última parte. Eh, Bien, para que ustedes entiendan bien lo que es pulsión de vida y pulsión de muerte, o sea, básicamente las pulsiones de vida, Freud agarra tanto las pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales, las engloba en una misma, que justamente son pulsiones que buscan preservar la vida, pero también preservan que la persona se motorice, que haga cosas, que justamente sea una energía que empuje a la persona a llevar adelante actos que en principio no solamente conserven su propia vida, sino que también la lleven a lugares en donde se satisfagan, no solamente desde lo sexual, sino también de lo laboral, lo académico, etcétera. O sea, que la persona pueda enriquecerse y prosperar en la vida. Veanlo por ese lado desde las pulsiones de vida. Las pulsiones de muerte lo que buscan, y esto es lo innovador dentro de lo que es lo pulsional, porque lo pulsional siempre estuvo englobado dentro del principio de placer, eh, es justamente que las pulsiones de muerte lo que vengan a buscar es una autodestrucción, eh, una especie de vuelta a un estado inerte, inorgánico, en donde la persona, en algún previo al nacimiento inclusive, que sería más que nada lo que sería la vuelta, lo que sería una vez que nosotros nacemos, nosotros constantemente estamos atravesados por los distintos estímulos del mundo externo, lo que busca la pulsión de muerte, porque muchos de estos estímulos son displacenteros a para la propia persona que constantemente está atravesado por estos estímulos, lo que busca la pulsión de muerte es el regreso a ese estado previo a que nosotros no estemos atravesados por esta constante avenida de pulsiones que nos está atravesando, eh, que muchas de esas provocan, algunas pueden provocar placer, sí, pero muchas también provocan un displacer dentro de nosotros, y lo que busca la pulsión de muerte es volver a regresar a ese estado en donde nosotros no estábamos pendientes de todo eso y no teníamos esa problemática. ¿Qué pasa? La pulsión de muerte, para poder lograr eso, no es que nosotros busquemos, no confundan, no es que la pulsión de muerte literalmente busca que nos matemos ahora, que nos tiremos por ahí, si no, todo el mundo se subiría, no sé, a un décimo piso y se tira. No funciona así. Lo que busca la pulsión de muerte de manera constante y repetitiva es llevar adelante ciertas actitudes o ciertas situaciones o ciertos hábitos que un poco nos vayan perjudicando y nos vayan adelantando un poquito más a, a ese estado, como que vaya adelantando un poquito más la cercanía a la muerte. Por ejemplo, podríamos poner ejemplo de comportamientos adictivos, comportamientos, malos hábitos, ¿sí? Comer mal, no hacer ejercicio, quedarte inerte sentado en tu pieza mirando la computadora y no haciendo ningún tipo de ejercicio, quedarte replegado en tu casa, no tener vínculo con la gente.
eso también es pulsión de muerte. No avanzar en tu carrera, o sea, es algo que vos querés hacer, pero no te sentís motivado por algún motivo. Bueno, también eso es un poco la pulsión de muerte poniendo en acción por sobre la pulsión de vida. Y otra característica principal es que la pulsión de muerte lo que busca es desligar. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos estímulos internos, que justamente es lo pulsional, donde la barrera antiestímulo que ustedes vieron en el texto no puede hacer nada porque está de cara a los estímulos que vienen de afuera. Muchos de estos estímulos tienen una carga energética muy poderosa. ¿Qué es lo que se va a buscar dentro del aparato psíquico? Ligar mucha de esta energía que surge desde lo pulsional como energía libre, y mucha de esta energía que se logra ligar es a causa de las pulsiones de vida, que las pulsiones de vida tienen esta tarea de ligar, de unir, de mantener constante la energía dentro del aparato psíquico para que nosotros no sintamos displacer, para que nosotros no nos sintamos mal y no cometamos ningún tipo de sensación displacentera que sintamos nosotros. Y la pulsión de muerte viene a buscar todo lo contrario. La pulsión de muerte viene a desligar, a romper justamente, y al ser energía que circula de manera libre dentro del aparato psíquico, dentro de la vesícula, esta logra poder descargarse de manera directa. No hay nada que le emita un freno, que la ligación justamente busca eso, también modular el curso de la energía dentro del aparato psíquico. ¿Sí? ¿Sí, Bruno? Esto también tipo tiene que ver con esto, lo de la desmezcla pulsional, ¿no? Que es como que yo tenía que era como que se separaban las dos pulsiones y bueno, predomina la pulsión de muerte. Uh-huh. Ahora mi duda es qué, o sea, ahí qué pasa directamente, como nos morimos o No, 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 no. No, ok, no. Por ejemplo, vamos a poner uno de los ejemplos que da Freud con respecto al principio de los textos más paradigmáticos de las neurosis traumáticas. Mira, en particular, en las neurosis traumáticas igual tenemos un estímulo que viene de la afuera, que es justamente la guerra, la cuestión de ujú, la situación de la guerra, que tiene este terror, justamente que irrumpe de manera desbordante dentro del aparato psíquico, que rompe la barrera antiestímulo porque tiene una carga energética enorme, todo ese estímulo que viene de la afuera, totalmente terrorífico, que obviamente al tener esta carga energética tan grande que irrumpe dentro del aparato psíquico y lo desborda, muchas veces al tener esta carga energética tan grande y liberada, es muy difícil ligarla ok, fácilmente. ujú, Lo que provoca justamente que se dé lugar a el efecto traumático, que el efecto traumático tiene esta compulsión de repetirse constantemente durante sueños particulares, en el caso de las neurosis traumáticas. ¿Por qué se da esta compulsión de siempre estar soñando lo mismo y de manera vívida, como si estuviéramos otra vez viviendo la situación de nuevo con lujo de detalles? Justamente por esto, porque no están ligadas y tienen este flujo constante y liberado que van y vienen y no tienen nada en el medio que lo frene. O sea, ok, no hay nada que ponga un freno de decir, me descargo y voy y vengo constantemente, ujú, generando constantemente este displacer. Eso es el cómo se engloba lo pulsional dentro de la compulsión de repetición. ujú, ¿Sí? ok, Y es también una idea para entender el cómo se da esta cuestión de la pulsión de muerte, porque justamente la pulsión de muerte, al provocar este displacer, este malestar constante de todo el tiempo repetir constantemente esta sensación no sensación, esta situación, porque se revive, se rememora, se da lugar de nuevo a esta situación terrorífica que es la guerra, en particular para los excombatientes en esa época, muchas veces logra adelantar un poquito la muerte, en tanto muchos caen en el alcoholismo, en el consumo de sustancias que empeoran su salud, que adelantan muchísimo la muerte, porque muchos terminan muriendo en particular los ex soldados murieron jóvenes de cirrosis, por ejemplo, del consumo constante de alcohol, que lo llevó justamente a la muerte. No es que se suicidaron, a ver, no es que estoy diciendo que no pueda suceder, el suicidio, pero no es condición, no es fundamental la pulsión de muerte para que se dé sí o sí el suicidio, sino sería mucho más general y sería mucho más
normalizado, si se quiere. O sea, sería demasiado frecuente el suicidio dentro de nuestra sociedad. No digo que no sea frecuente, lamentablemente, hoy en día, pero se entiende a dónde voy. Que explica un poquito mejor, sí, los comportamientos autodestructivos de las personas. El tema de las pulsiones de muerte. Sobre todo la aparición de cuadros clínicos como estos, que escapan un poco y rompen un poco la teoría que Freud ya venía edificando. Ok, gracias, Tommy. Y bueno, creo que queda poco tiempo, pero me queda una duda después respecto a la transferencia. Mm. Eh, o sea, la transferencia, o sea, entiendo que es como, se da como en el espacio tipo del análisis, pero digo, ¿cómo es la posición del analista, tipo, en lo que explica Freud? Porque yo entiendo que tal vez, no sé, nosotros transferimos cosas como de la infancia, tipo en el médico sería. Sí, Ok, pero sí, 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 sí. perdón que está el perro ladrando, eh, pero y en eso, y ahí en qué posición se pone tipo el médico, porque lo leí que decía eso, pero no entendí, no sé si darle tanta bola o no. No le daría tanta bola, Ah, ok. yo sería más que nada como ejemplo de cómo se da la conclusión de repetición en el vínculo con el médico, pero sí le puedo decir que el médico lo que tiene que hacer frente a esas situaciones es abstenerse, no intervenir, no irrumpir, porque si no es contraproducente. O sea, nosotros lo que queremos es que el paciente se quede y que el paciente mejore, no buscamos que empeorar la situación, pues justamente la transferencia lo que viene es a entorpecer la terapia. Eh, a modo de resistencia, a modo de una reacción terapéutica negativa. Eh, y nosotros lo que tenemos que hacer es sortear ese obstáculo por medio de la abstinencia, por medio de, bueno, sobrellevarla lo mejor posible. Algunos lo logran, otros no. Eso es lo lamentable porque es muy impredecible a veces el comportamiento de las personas. En algunos puede servir, en otros no. Eso es por ahí lo problemático de la psicología, que las metodologías no son fijas ni funcionan para todos. Bueno, ustedes lo vieron con la hipnosis, en el caso de Elizabeth y demás, que no eran propensos, y bueno, Freud tuvo que reformular todo y decir, bueno, si no son todos propensos a la hipnosis, bueno, tendré que cambiar mi metodología y así, o sea, Freud fue viendo cómo iba elaborándose las cosas, o sea, las metodologías son solamente eso, son simplemente una herramienta que muchas veces funciona y otras veces escapa nuestras posibilidades, o sea, no hay que, no hay que alarmarse con eso, puede suceder desde el lado de la transferencia. Ok, gracias. Bien, bueno, viendo que ya estamos cerca de las 10, de ser las 4:10, yo creo que ya quedó todo. Si no quedó todo, no se preocupen, que yo voy a estar también ayudándolos desde el grupo de WhatsApp. Hay material, o sea, yo estuve recopilando un montón de cosas de la cátedra que están muy buenas, para que las puedan dar una mano con el estudio y eso, que les va a servir también para el final un montonazo también. O sea, no se van a quedar en bolas. Esto no es la última instancia de ayuda. Va a estar el grupo, va a estar el material que les voy a dar, todo, así que no se preocupen. Que tengan un gran fin de, porque hace un calor bárbaro y la verdad que estén acá estudiando teoría con el calor que hace es, la verdad, un montonazo. Así que nos vemos. Gracias, Tommy, nos vemos.